Yo hoy os hablo de cosas que me parecían buenas en Bellas Artes y ya no. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a recordar tiempos pasados en los que o yo no era muy exigente con el material o no lo entiendo. Pero bueno, os vengo a hablar de las 5 cosas que me gustaban en Bellas Artes y que ya no me gustan. ¿Por qué he comprado cosas mejores o porque yo entonces no tenía criterio? No lo sé. Quizá un poco de todo, ¿no? Porque al final el criterio también lo vas construyendo conforme vas comprando cosas y vas probando cosas mejores. Y bueno, este fue un vídeo que creo que fue en Discord donde salió. Y iba a poner una encuesta por Instagram, que os dejo mi cuenta de Instagram por aquí por si os interesaba verlo, pero al final se me olvidó. Así que pues os vendrá nuevo. Bueno, a los que estéis en Discord no. Que por cierto, Discord está ahí abajo y además hay un bot que avisa cada vez que publico vídeo. Y donde también avisa cada vez que publico vídeos en Telegram, que he creado un canal, nunca sé cómo se llama, siempre lo llamo grupo, pero no es un grupo, es un canal en el que aviso cada vez que subo un vídeo. Pues lo tenéis ahí abajo y si no os queréis perder ninguna actualización del canal, más vale que lo sigáis. Porque la campana de YouTube no avisa a nadie, de hecho me dice a tus usuarios no les va a interesar este vídeo, así que no les voy a avisar. Y digo, bueno, pues eso es que tú lo has dicho. En fin, bueno, a lo que vamos. ¿Qué es lo que antes me gustaba y ahora no? Bueno, empezamos por el papel por excelencia, el papel barato por excelencia, que es el Canson XL Aquarel. A ver, el papel sigo pensando que no está mal, sigo pensando que es un buen papel para perder el miedo, pero solo para eso. Es un papel que bueno no es un papel de celulosa, lo que pasa es que sí que es bastante gordo, es de 300 gramos y es muy barato, entonces le puedes sacar cierto partido, pero no le puedes sacar todo el partido que le podrías sacar a un papel. Aquí tengo un ejemplo, ese papel, aquí está. Bueno, mirad los colores, este es el Canson XL de 300 y este, por ejemplo, no siendo tampoco un gran papel, es el Canson Montbal de 300. Entonces, mirad la diferencia de colores entre uno y el otro. Están pintados exactamente igual. Esto es son unas pruebas que hice. Bueno, quería hacer una prueba de papel, un vídeo probando papel y comparando papeles, y se me ocurrió esta maravilla que salió fatal, pero bueno. Y entonces están pintados con 3 capas cada uno y veis que aquí los colores no se saturan tanto como aquí, a pesar de que este tampoco es un buen papel. Entonces, pues el Canson XL a mí me encantaba y era un tipo de bloc que gastaba bastante en todas sus versiones, porque está este que es el de acuarela, está el de bocetos me sigue gustando, aunque es bastante guarro, pero sí, hubiera podido incluir un bloc de esos de bocetos aquí, pero siempre son guarros, todos son guarros, no solo el Canson. De hecho, el Canson es menos guarro que el guarro, por ejemplo, hay uno que es marca guarro y creo que ese es el más guarro de todos. Así que podría haber incluido uno de esos, pero bueno, es que es papel barato para tirar, para practicar, para tirar mucho papel, porque no te sabe mal. No es lo mismo un bloc que te ha costado 3 euros que un bloc que te cuesta 40. No es lo mismo. Entonces a ese tipo de blocs no les tienes miedo. Pero bueno, no quita para que esto fuera un papel que entonces me parecía lo más de lo más y que ahora digo, pero Isa, ¿cómo podías tú trabajar tranquilamente en esto? Pues no lo sé. Supongo que la falta de presupuesto es lo que tiene, ¿no? El no poder invertir en nada. Yo no tenía un duro y como no tenía un duro, pues yo invertía en lo máximo que podía y en lo máximo que tenían en la tienda. Era como, dame lo mejor que tengas. ¿Cuánto vale? Tanto. Dame lo que es un poco peor. ¿Cuánto vale? Vale, sí, eso sí. Entonces allí, por ejemplo, no vendían acuarelas profesionales. Si querías acuarelas profesionales o tenías que irte a la tienda del centro o tenías que encargarlas para que te las trajeran de la tienda del centro. Yo tenía 5 Winsor & Newton o 6 de las Artist y no las usaba nunca. Entonces al final lo caro me salió aún más caro porque las perdí y no las aproveché. Y entonces pues fue una tontería invertir en eso, porque les tenía miedo. Otra cosa que me gustaba mucho y no entiendo por qué, eran estas brochas. A ver, no están mal, pero ahora las he intentado usar y digo, pero esto, ¿para qué usaba yo esto? No me gustan, entonces pues nada, no sé, yo usaba las paletinas, tenía una que no la he encontrado, de pelo de pony, que era negra, que era más ancha que esta, era como estas dos juntas y sí, una cosa así de ancha era, y era pelo de pony negro muy blandito, cogía un montón de agua y esa la usaba para humedecer el papel, pero estas es que no sé para qué las usaba, de hecho no sé si es que me las compré por manía,
porque a veces llegaba y me entraban ansias de comprar cosas y esto era barato y decía dame una paletina. Pero vamos, que lo he intentado usar ahora y he dicho, pero ¿para qué narices usaba yo esto? A lo mejor para el wash van bien, pero yo, como ya sabéis, no sé usar el wash y entonces tampoco... Bueno, igual las usaba para el wash, puede que fuera para eso, para pintar esos fondos de wash en los dibujos. No, tú hacías un dibujo en una hoja sepia y luego con esto pues pintabas el fondo de blanco con wash. Puede que fueran para eso, porque la verdad mis pinceles de acuarela no han aparecido y han aparecido estas dos paletinas. Pero bueno, más papel. Bueno, aquí tenemos lo que duele. Aquí está el Canson Montbal de 200. A ver, este no lo usaba yo mucho y este es también un papel como para tirar mucho papel. No está mal, no es del todo horrible, pero veis, Canson Montbal de 200 y este es el de antes, el XL. Bueno, no lo pondría justo detrás del XL, de hecho tengo algo peor aquí. Entonces, bueno, lo malo que tiene este papel es que se ondula un montón porque es muy finito, es de 200, entonces se ondula un montón, hay que prepararlo bien. Yo no lo preparé bien, obviamente, solo lo pegué y... Si lo preparas bien, pues a lo mejor sí que consigues dibujos planos, porque de hecho yo tengo dibujos planos de la carrera. ¿Cómo lo hacía? Pues no lo sé. Creo recordar que metíamos el papel debajo del grifo, pero igual estoy diciendo tonterías. Lo que sí sé es que con aquella paletina de pelo de pony que no encuentro, yo los mojaba por las dos caras. Los mojaba por las dos caras y eso sí, no lo metía directamente debajo del grifo del fregadero de allí del aula de pintura, y en el aula de dibujo también teníamos fregaderos. Entonces sé que alguna vez he metido hojas debajo del grifo, pero me suena que eran hojas muy grandes, no hojas de este tamaño. Estas simplemente con la paletina por las dos partes y se quedaban planas, pero si no, pues se doblan mogollón. Y eso, pues me duele que este papel no sea todo lo bueno que podría ser. No es caro, tampoco es tan barato como este, pero no es excesivamente caro, así que bueno, pues es una inversión que se puede hacer cuando no tienes dinero para invertir. Y luego viene lo que me duele. Lo que me duele es el papel más caro que compré para acuarela, que es este. Es el Fabriano Acuarelo. Lo compré tanto en 200 como en 300 gramos. Este era como mi blog de las ocasiones especiales. Tenía 12 hojas y me quedan aún 3. Bueno, esta la usé para una prueba de no sé qué. Creo que estos son Roman Small. Pero este papel es horrible. Este papel es realmente horrible. Fabriano Acuarelo y Fabriano Acuarelo. O sea, este es el de 200, este es el de 300 y este, bueno, de hecho es que los dos, no, este es el de 200 y este es el de 300, sí, no sé si lo he dicho al revés. Cuando empecé a pintar, sobre todo este, se empezó a soltar y se empezó a enroscar así. Dije, pero ¿cómo narices pintaba yo con esto en la carrera? O sea, ¿cómo es posible que pintara con esto? Es que no lo entiendo. Entonces, y era mi papel bueno. Y luego aquí tengo el mejor de todos los papeles que usaba en la carrera, que es el Canson Montbal de 300 gramos, que este es el que comprábamos en hojas sueltas. Y bueno, veis, la diferencia es bastante abismal, ¿no? En colores y en todo. Es que, no sé, estos funcionaban fatal. Y este... En comparación, el Canson Montbal de 200 y el Canson XL, este es el mejor de todos. De hecho, este lo puse por encima de los de Paul Rubens de 50% algodón, y eso que este no lleva algodón. Aunque es el mejor de todos y aunque yo estaba súper contenta con mis papeles, era del que más compraba, de este de hoja suelta, pues estaba relativamente bien de precio. Eran hojas grandes, podías hacer 4 o 5 dibujos de cada hoja, pero a pesar de eso, después de haber probado papel 100% algodón, que yo en la cara... Estos sí que tienen algo de algodón, pero ves, dice, contiene algodón, pero no te dice cuánto. Contiene algodón, pero no te dice cuánto. Y el Canson Montbal de 300 dudo mucho que tenga algodón. De hecho, el Canson de 200 no pone nada, pero debe ser 100% celulosa. Sí, 100% celulosa. Entonces imagino que el de 300 también. Este es el mejor, pero aún así pues no tiene nada que ver con el papel de algodón, y yo sé que hubiera sido muy feliz con papel de algodón en la carrera, pero obviamente no me lo podía permitir. A veces me compraba papel de dibujo Fabriano 100% algodón para dibujos 100 por 70 y cada hoja costaba 8 euros. Eran unas hojas de un gramaje bastante alto que además tenías que llevar dobladas así. Te hacían unos rulos así de grandes y que nadie te tocara, porque si le hacías una pequeña arruga a la hoja
hoja luego ya no servía. No te servía para dibujar porque se quedaban todas las marcas. Entonces era un papel un poco complicado, pero era muy guay cuando conseguías que llegara intacto al dibujo, que era siempre que no tuvieras que coger el autobús. Era maravilloso ese papel. Bueno, vete a saber, igual ahora lo compro y me parece un asco de los ascos, pero entonces me parecía maravilloso. Y este también, pero este ahora me he dado cuenta que tan maravilloso no es, aunque no está mal. El de 300 no está mal, el resto yo los aparcaría. Y por último, y esto me duele mucho, las Cotman. Las Cotman son muy bonitas. Bueno, mirad que limpié la caja, no sé si habréis visto el vídeo ya, pero limpié la caja, limpié las acuarelas, las organicé, las dejé todas perfectas. Me parecen muy bonitas, me siguen pareciendo muy bonitas, pero no me parecen tan guays como cuando las usaba en la carrera. Yo le tenía mucha manía a las otras, a las Van Gogh. Ahora dicen que han cambiado la fórmula, pero estas me encantaban. Estas eran mis acuarelas favoritas sin ningún tipo de duda. Y ahora las veo muy sosas. Ahora me falta color. Me pasa como me pasó en aquel directo con las Sennelier, las académicas Sennelier, que era como me falta potencia y no consigo potencia. Pues en esto igual. Entonces ese rosa es uno de los colores que más usaba, este morado también. Y digo, ¿dónde están los colores? ¿Qué pasa con los colores? No están, de hecho ahí casi ni se ven. A ver que cierre. Casi, en pantalla casi ni se ven los colores. ¿Dónde están? ¿Dónde está mi potencia de color? Entonces si yo ahora cojo la Rosa Gallery, que son unas acuarelas súper baratas, bueno, esta está un poco sucia, pero no importa. Este color sería este, más o menos. Mirad, en el mismo papel malo, mirad qué diferencia. Bueno, he cogido un morado, pero aquí no hay morado, así que voy a coger un azul. Mirad. Voy a coger un azul de aquí, yo creo que será más este. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi color? Claro, es que no hay color, no hay color. Incluso en el papel este malo, pues estas acuarelas, esta es la rosa otra vez. Y esta, no sé si será este verde o el de antes, pero da igual. Este, por ejemplo. Y este es estas son las Cotman. ¿Dónde está el color? Bueno, el verde aún ha salido algo potente, ¿eh? A ver, yo creo que es más este verde. Igual es más este. Este veis que no hay color, no hay verde. Entonces, claro, pues son unas acuarelas que tienen muy poca potencia. Yo sabía que eran muy transparentes, siempre tenía que hacer 1000 capas, que tampoco sé cómo lo conseguía con estos papeles. Y ahora también viendo los dibujos, algunos de los que me quedan, porque bueno, como os dije, hace tiempo se inundó mi casa y perdí muchos dibujos de Bellas Artes y perdí muchos trabajos de Bellas Artes porque, en fin, algunos fueron pasta de papel, otros le salieron hongos y estaban todos pegados de la humedad, en fin, un asco. Y con moho y cosas así. Entonces perdí muchos dibujos, pero los que he conseguido recuperar, que son esos poquitos que os enseñé, sí que es verdad que están muy transparentes. Y yo decía, a mí no me suena que fueran tan transparentes, pero sí, probablemente sí lo eran, pero yo no lo veía porque pues era lo que usaba todo el mundo, era lo que usábamos a todas horas y era con lo que estábamos aprendiendo. Lo veía bien, pero ahora es como que me falta fuerza. Entonces no quiere decir que me vaya a librar de ellas, por supuesto que no, son mis acuarelas de la carrera, son mis acuarelas de toda la vida y son las únicas acuarelas que había usado hasta ahora, a excepción de esas 5 o 6 pastillas que tenía de la gama profesional que no usaba porque sí, obviamente las probé, pero no las usaba porque pensaba que les tenía que sacar un partido verdadero y que entonces no estaba preparada para ello. Tonterías que se nos pasan por la cabeza. Entonces creo que la conclusión de todo esto es que hay que invertir en el mejor material que nos podemos permitir en el momento en el que estamos trabajando y que tenemos que ser también conscientes de sus limitaciones. Si queremos seguir avanzando, pues probablemente esto se nos acabará quedando corto en un tiempo breve, no, aunque yo las estuve usando durante los 3 primeros años de la carrera, luego ya me pasé más a hacer fotografía, vídeo, etcétera, y entonces ya no pintaba, pero en los 3 primeros años siempre había alguna asignatura o estaba dibujo y pintura y luego pues siempre había algo.
de alguna asignatura de pintura, alguna cosa en tercero, pero ya no era lo mismo que en primero y segundo. Y ahí sí que ya lo hacía yo por libre y no sentía la necesidad de tener algo mejor, pero ahora que he comprado otras acuarelas mejores, en lugar de estar con estas, y que además he comprado papel bueno porque no es tan caro, no sé si antes era tan caro o no era tan caro, por supuesto para mí era muy caro entonces, pero además estaban pues esas otras marcas, no estaba el papel Vauxhall, que es buenísimo y maravilloso y está súper bien de precio y es 100% algodón, porque me compré un papel Winsor & Newton para compararlo con el Vauxhall cuando no me fiaba de que el Vauxhall fuera papel bueno, porque lo había comprado en AliExpress y todavía no lo tenían en Arte Miranda ni nada. Yo lo compré pues, por probar, y me compré un blog de Winsor & Newton, y el blog de Winsor & Newton tamaño B5 más o menos me costó 29 euros, o fueron 19, no sé si fueron 19 o 29, pero creo que fueron 29, una barbaridad. Entonces, claro, pues ahora puedo decir, bueno, vamos, me lo gasto, no voy al cine, ahora sí que me lo puedo gastar, pero entonces, pues con un trabajo media jornada, estudiando Bellas Artes, una carrera carísima y pagándomelo yo todo, pues era como, vale, si me compro eso, voy a poder volver a mi casa este mes en autobús. Pues claro, era un poco diferente, ¿no? De si me compro esto, ¿a qué voy a tener que renunciar durante este mes? Y era una carrera muy cara, una carrera muy cara. Invertíamos en lo mejor que podíamos en el momento en el que estábamos estudiando. Me hubiera encantado entonces haber podido tener al alcance cosas como estas acuarelas, porque esas acuarelas valen lo mismo que las Cotman, valen 12 euros una caja de 12 pastillas, no lleva blanco, no lleva negro, con lo que ya tengo ahí 2 colores extra. El precio está muy bien y son pastillas grandes. Entonces, y además, pues mirad la diferencia, ¿no?, entre este color y este color. Y eso que este papel es un asco de papel. Pero bueno, si fuese un papel más bueno, todavía veríamos más. Bueno, esto funcionaría mejor en un papel más bueno también, pero todavía veríamos más la diferencia entre uno y el otro. Así que, pues es que yo creo que si esto hubiera estado disponible entonces, no me lo hubiera pensado. Pero claro, entonces yo pensaba, hasta ahora, pensaba que existían 3 marcas de acuarela: Schmincke, Winsor & Newton y Rembrandt. Y de Winsor & Newton las Cotman, de Rembrandt las Van Gogh. Y no pensaba que había más opciones en el mundo, pero sí, ahora estoy descubriendo las opciones que hay en el mundo, y que algunas son muy guays, como estas acuarelas que son de Ucrania y que son maravillosas, y las Romance Mall, que ya no están dentro de ese precio, sino que son un poquito más caras, pero bueno, tampoco son excesivamente caras y son maravillosas. De la rosa hay una ventaja, y es que entubo. Ahí lo dejo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme ahí abajo qué cosas os gustaban antes y ahora decís, madre mía, cómo me podía a mí gustar eso. Porque bueno, pues si nuestros gustos se actualizan, y en fin, mis gustos de hace 15 años pues eran los que eran, ¿no? Eran los que me podía permitir. Pero sí que es verdad que una vez pruebas unas acuarelas profesionales, cuesta mucho volver atrás. Mucho. Dices, pero yo ahora digo, pero ¿cómo me voy a poner a hacer algo con esto? No me apetece nada, lo siento. Son mis acuarelas de la universidad y las voy a tener guardadas con mucho cariño, pero ya está, son mis acuarelas de la universidad y no creo que me apetezca usarlas, a menos que sea para voy a hacer el mismo dibujo con acuarelas académicas y con acuarelas profesionales baratas, que estaría guay, ¿no? Uno con esas y con estas, pero es que cuando hago el mismo dibujo varias veces me agobio, así que no sé si es buena idea. Pues nada, eso, que me digáis ahí abajo qué os gustaba antes y qué no os gusta ahora. Hice un vídeo parecido con libros que me gustaron y que ya no me gustan, pero ese fue con un periodo breve de tiempo. Ese fue libros que había leído hacía 2 años y que ya no me gustaban y que me había dado cuenta que en realidad eran malos. Pues esto no, esto es de hace 15 años y no quiero decir que sean malas, sino que después de haber probado algo mejor, pues obviamente notas las carencias de entonces. Por no hablar ya del material escolar que usábamos cuando éramos pequeños. Yo no sé cómo nos salíamos odiando la pintura o cualquier cosa que tuviera que ver con el arte. Me cuesta. Ahora entiendo a esos niños que odiaban la asignatura de plástica y la asignatura de dibujo y todo eso en el colegio y en el instituto. Los entiendo perfectamente, porque es que teníamos materiales que eran pura basura. Siguen estando esos materiales que son pura basura, ¿no? Las Carioca, las Hobby, todo eso es malísimo, es muy malo y es muy frustrante. Y estás ahí, venga a darle vueltas a aquello y haciendo guarrerías, pero hay materiales escolares ahora que están muy bien, que incluso están muy bien, que yo los usaría ahora mismo si no tuviera otros materiales que me gustan más. Antes pues no era así, y yo tengo la teoría de que lo hacen
para que los niños odien las artes y se dediquen a producir y producir y producir y a ser esclavos del sistema. En fin, esto no tiene nada que ver con el tema, me voy ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto, la maldición de YouTube está ahí, la maldición de YouTube no se va y la maldición de YouTube me está tocando mucho las narices. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque ya me lo merezco, que esa pared está muy sola, sin el botón de plata, muy sola. Y además mirad que ya estoy poniendo decoración y quiero decorar esa pared, pero no quiero hacerlo hasta que no tenga el botón de plata. Y si estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo para que YouTube os avise cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace, porque eso suele pasar, eso pasa siempre, podéis hacerlo, que ya os he dicho, os podéis suscribir al canal de Discord, de Discord, o también al canal de Telegram, donde aviso yo. Y los tenéis abajo junto al resto de mis redes sociales, Twitter, etcétera, aunque en Twitter, pues bueno, en Twitter solo me quejo, tampoco voy a negar la realidad. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!